Buenas tardes, colegas del equipo de planificación educativa. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algún encuadre conceptual relacionado con uno de los contenidos previstos, que es el contenido relacionado con competencias. Para llevar adelante esta tarea, voy a utilizar una presentación que ustedes van a tener disponibles en el espacio EVA. Y empezaremos por el principio. Y el principio es que reafirmamos todos los compromisos que venimos manteniendo con ustedes, que han dado cuenta de establecer esto como un contrato didáctico en donde los docentes, los facilitadores, vamos a ir acompañando este proceso de aprendizaje de ustedes con todas las herramientas y recursos que tengamos a nuestra disposición. Seguimos reafirmando el compromiso que tenemos entendiendo que es un contrato de ficción y que la ficción no supera la realidad, sino que la complementa, pero que tienen que garantizar espacios seguros que nos cuiden a nosotros y que se cuiden entre ustedes en cada uno de los ejercicios. Por supuesto, el cuidado de las instalaciones, la cesión de derechos de la imagen, el cuidado de los otros como parte de estos compromisos y, por supuesto, el compromiso de confidencialidad en ocasión a lo que sucediera en el espacio de la simulación. Como les decía en el prólogo, vamos a abordar un tema central en cuanto a la planificación educativa y en particular a la planificación educativa de actividades basadas en simulación. En este encuadre central, el término competencias de manera general y competencias docentes de manera singular resultan indispensables para poder entender los modelos mentales, diseñar los planes de estudios y, por supuesto, recrear las actividades que debamos hacer a los fines del aprendizaje y probablemente posterior de la evaluación. Permítanme una licencia en ocasión a citar a un autor, al profesor doctor Carlos Brailovsky, de quien fuera director de la maestría de educación a la cual asistí, pero más allá de este hecho personal de autorreferencia, mantuve con él poca relación personal, pero quiero reconocer en él a un argentino cuyo desarrollo profesional se dio principalmente en Canadá, pero se extendió a muchos lugares, a España, a Francia, y que desde una formación asistencial, desde la oncología, y de una formación docente, profesional y de investigación, eh, toda su vida la dedicó al estudio, a la investigación, a la difusión de todo aquello que tiene que ver con la competencia y en particular con la evaluación de las competencias. Como el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con esto y en ocasión a que en el año 2023 dejó de existir físicamente, permítanme la licencia de estos pequeños párrafos acerca de su vida, estos antecedentes acerca de su trayectoria profesional. Él decía que la competencia está ligada a los conocimientos en la manera que estos están conservados en la memoria, recuperados y utilizados. Y claramente, con esta sola frase yo podría extenderme los 20 minutos que tengo, pero no lo voy a hacer. Y les dejo la frase a ustedes como para que ustedes empiecen a ver qué diferencia hay entre conocimiento y competencia a los fines del diseño, de la planificación, de la realización de las actividades, de la evaluación, del desempeño, del impacto, del cuidado, de la calidad educativa, de la calidad asistencial. Entonces, entrando en lo conceptual, ¿qué es una competencia? ¿Cómo pudiéramos generar las condiciones de este término para que pudiéramos entender e interpretar el alcance? Y varios autores han trabajado sobre el tema, y este es un repaso, el cual iré compartiendo con ustedes, extrayendo lo más elemental del párrafo. Este párrafo dice es una capacidad desarrollada mediante un proceso que integra y moviliza los componentes para una acción de la persona
quien realiza una serie de operaciones mentales complejas. La competencia es un proceso de operaciones mentales complejas que nos llevan a nosotros, a partir de lo que disponemos, a tomar la decisión para poder resolver una situación problemática por fuera nuestro. Una toma de decisión clínica, una toma de decisión laboral, una toma de decisión de relación interpersonal, que después estará nutrida de un montón de herramientas. La competencia implica un conjunto de dimensiones que tienen que ver con el saber como un espacio superador del conocimiento que nos permita desempeñarnos de una manera ética y eficiente. En este marco de definiciones, por supuesto, el doctor Brailovsky trató de resumir cuáles son los elementos de una competencia, en particular una competencia en el campo clínico, en el campo de las ciencias médicas, en el campo de las ciencias de la salud. Y en ese esquema de la izquierda están resumidas todos los elementos que uno debería buscar en este término de competencias, que pudiéramos resumir como ese conjunto de comportamientos afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una función, una actividad, una tarea. Una competencia es mucho más abstracto que el conocimiento repetitivo conservado en la memoria. Conocimiento que tiene que estar en nuestro haber, que tiene que estar en nuestra función mental. Pero ese saber en acción, cito a la doctora Tenuto, ese saber puesto a disposición de la acción es lo que nos permite a nosotros adentrarnos en términos de competencias. Y habrá competencias técnicas que tendrán que ver con el dominio de un campo de conocimiento, habrá competencias metódicas que tendrán que ver con la reacción, con la adaptación, habrá competencias sociales que tendrán que ver con la relación interpersonal, la contribución, la colaboración, la cooperación, y habrá competencias participativas. Ya no es solamente el otro, sino es cómo me vinculo yo con el otro y con el otro hago tareas, trabajos, desarrollos. Y de este lugar intentamos en algún punto resumir en un solo esquema a la competencia parada con tres pilares. Claramente el conocimiento, no hay competencia sin conocimiento, pero esta competencia hay que nutrirla de otros dos más pilares. Uno que tiene que ver con la habilidad, quizás del pensamiento, del razonamiento, y la destreza que tiene que ver más con el movimiento, con la coordinación motora y por supuesto actitudes. Actitudes que dan cuenta de nuestros valores personales, de nuestros valores individuales, que puestos a disposición de una situación nos permitirá la resolución. Y acá un recorrido con otros autores, Perrenú, Ruy Martínez, y acá traigo, a los fines de los autores, un autor que se llama David Goodhart, que a partir de otro desarrollo, que no tiene que ver con la docencia en ciencia de la salud, pero sí que tiene que ver con la construcción de liderazgos, con la construcción de liderazgos éticos, él planteó que el conjunto de la cabeza, el corazón y las manos hacían a una persona íntegra en términos de poder ofrecer su desempeño. Y tomando ese esquema, allá por el 2011, intentamos traducirlo en las competencias en el campo de la salud, en el campo de la enseñanza de la ciencia de la salud, y en ese lugar tomamos 3C de competencias. El cerebro como lugar del razonamiento, del pensamiento, de la función intelectual. El corazón como el lugar del depósito de la vocación, de la actitud, del compromiso, del sentimiento, de la empatía, de la relación para con el otro, de reconocimiento del otro en términos de ser humano, de persona, y la coordinación motriz. La habilidad que traslada el pensamiento y el corazón a la acción. De qué manera lo llevamos en términos del movimiento, en términos de las tareas, en términos de las maniobras, a la acción en sí misma. Por supuesto que hay diferentes tipos de competencias, competencias instrumentales, competencias interpersonales, competencias sistémicas, competencias que tendrán que ver con una cuestión genérica que todos debiéramos tener y competencias específicas que solamente algunos debiéramos poseer en función de nuestra tarea específica, de la diferenciación de roles. Y en ese lugar aparece una gradualidad en términos de competencias
aparece un conjunto de elementos evolutivos en términos de competencias, donde traigo la conocida pirámide de Miller. En realidad Miller trabaja sobre la evaluación de competencias, pero necesita tener una base conceptual de competencias, y él plantea 4 niveles en términos de competencias. El nivel del saber, donde está la teoría; el saber, el componente del saber usar, que tiene que ver con la oportunidad en términos de ese conocimiento, de la aplicación; la capacidad de mostrar lo que uno pudiera hacer, y claramente el hacer en sí mismo. Y acá aparece el sujeto en términos del ser, la conducta en cómo uno es, y el saber como un recurso de información, de conocimiento, que se encuentra en la base de la pirámide de Miller, no en el ápice. En el ápice está el hacer, en el ápice está el desempeño. Y este desempeño llevado al territorio de la docencia es qué competencias tendríamos que entender que el docente debiera poseer para poder llevar adelante su práctica de manera ética, su práctica de manera efectiva, su práctica de manera responsable, su práctica docente con profesionalismo. Ese profesionalismo que a veces le pedimos a los estudiantes trasladado al ámbito de la docencia. Y en este lugar, entender que el docente está ubicado en lo que nosotros encuadramos en algún momento como un contexto de desempeño docente, el cual tiene 4 elementos: un elemento que tiene que ver en sí mismo con el docente, un elemento que tiene que ver con el discente, que es el alumno, un componente que tiene que ver con el diseño, y un componente que tiene que ver con la didáctica, como esa cuestión herramental de la educación llevada a la práctica. Y en cada uno de estos componentes aparecerán herramientas, elementos, atributos de estos componentes que hacen al conjunto del contexto en donde el docente se va a desempeñar. Docente que podrá tener varios orígenes ontogénicos, desde ese maestro artesano donde el discípulo lo acompañaba y escuchaba lo que decía, y la enseñanza se daba como consecuencia del hacer, y el estudiante o el pupilo aprendía a partir de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que observaba, de lo que él después hacía. Ese componente artesanal de la docencia sigue estando en cada uno de nosotros. Ese componente artesanal en el ámbito de la clínica se traslada a la clínica, al dominio del campo específico del desarrollo de cada una de nuestras especialidades, al cual hay que complementarlo con la didáctica, con toda la conceptualización y teoría de la educación. Eso que vimos en andragogía en la charla anterior, lo trasladamos acá. Ese conjunto de artesano, clínico y didacta hace el arte y la ciencia de la docencia, el arte y la ciencia del educador, que definirá un perfil que tendrá diferentes componentes. Por ahí apareció este dibujo que me pareció hasta simpático, que va diciendo determinados elementos que debieran tener un docente, determinadas competencias que deberían tener un docente. Competencias que las podemos agrupar en 3 grandes espacios: competencias en el saber planificar, competencias en el saber actuar, y competencias en el saber interactuar. Es decir, el docente no solamente tiene a su cargo y su responsabilidad esa clase magistral de erudición, tiene un montón de momentos previos, un montón de elementos durante y actividades posteriores que lo llevan a un lugar distinto, a un comportamiento de un rol distinto, evolutivo en términos de los paradigmas educativos, y adaptativo a las épocas que hoy vivimos. Y en este espacio quiero citar a 2 autores, Harden y Crosby, que trataron de analizar, investigar cuáles eran las competencias docentes para la enseñanza de las ciencias de la salud. Y ellos encontraron que había 6 grandes grupos de competencias que daban cuenta del docente en ciencias de la salud. Un componente como facilitador, en donde podía tutorizar al estudiante o lo podía mentorizar. Es decir, o lo acompañaba o lo supervisaba, en ocasiones lo que hacía, pero no le imponía el conocimiento. Le facilitaba el ejercicio del aprendizaje, el proceso de ese aprendizaje del adulto que tanto hablamos anteriormente.
El segundo componente es el modelo de rol. El docente enseña por su rol. El docente traslada lo que es al aula. Y en el aula puede ser docente y en el consultorio puede ser profesional, pero siempre es persona. Este modelo de rol, el alumno, el estudiante, el aprendiz lo copia. Y lo copia y lo replica, por lo cual somos lo que hacemos y nos mostramos como somos. Esa relación de consistencia y coherencia entre lo que soy, digo ser y debo ser, nos permite no disociarnos y no dar lugar a un concepto que se llama disociación cognitiva. Digo una cosa y hago otra. Te recomiendo no fumar, pero en la consulta yo fumo. El tercer elemento es un proveedor. Es un proveedor de conocimientos, de información, de fuentes de información y es un proveedor de experiencia. En el campo de la clínica, de experiencia clínica, de experiencia asistencial, de experiencia de su profesión, de su desempeño, de su tarea cotidiana. Es un productor. Es un productor de materiales, es un productor de bibliografía y es un productor de guías. Es un productor de consignas, es un productor de elementos que le da al alumno, al estudiante, al aprendiz, para que pueda construir su propio aprendizaje. Es un planificador. Esa planificación desde el currículum a las actividades forma parte esencial, según estos autores, de estas competencias docentes. Y por supuesto, es un gran evaluador, tanto del currículum, que deberá revisar periódicamente, como del estudiante. Y en este análisis del currículum y del estudiante, debe evaluarse a sí mismo en términos de la reflexión de la práctica. Y un poco para completar esta parte de la jornada taller, los invito a pensar, ¿hay un buen docente y un mal docente? ¿Es posible emitir un juicio de valor con respecto a los docentes? ¿Qué competencias docentes que proponen Harden y Crosby ustedes creen que tienen? ¿Cuántas veces se han detenido a pensar después de una clase, después de una actividad, qué han hecho? Los invito a detenerse unos minutos y tomar cuenta de este espacio. Yo docente, ¿cómo soy como docente? ¿Qué estilo tengo de docencia? ¿Qué cosas tengo de Harden y Crosby y qué cosas no tengo? ¿Qué cosas podría mejorar en función de mi actividad docente? Y para terminar, el eslogan que me van a escuchar repetir, el eslogan que muchas veces no puedo cumplir 100%, porque el rol que me toca es hablar. Pero reforzar el concepto que la enseñanza no tiene que ver solamente con la erudición, sino muchas veces es el silencio, la pausa, la escucha activa, enseña mucho más que una placa de PowerPoint. Que no hay mejor forma de aprender que el hacer y que en el hacer nos equivocamos, pero que ese hacer al equivocarse nos permite ambientes seguros, es mucho más productivo. Y por supuesto, podemos ser mejores en la medida que podamos encontrar los desvíos y la forma de cambiar aquellas cosas que consideramos que pueden ser mejoradas. Estimados colegas, les agradezco estos 20 minutos y les sigo proponiendo tener la mente ágil, el corazón abierto y las manos a la obra para seguir trabajando juntos en pos de esta hermosa tarea que es la docencia universitaria en ciencias de la salud. Muchas gracias, buenas noches, nos estaremos viendo seguramente en algún otro momento.